Lucas capítulo 22, versículo 31. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zandearos y acribaros como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que no llegue a faltarte la fe. Y cuando te conviertas y recuperes la confianza, confirma a tus hermanos. Este texto es maravilloso. Le quise poner un título al compartir esta mañana y le puse haciendo comunidad. Haciendo comunidad. La necesidad de cuidar del hermano, de atenderlo, de comprenderlo, de estar a su lado en los momentos difíciles, en los momentos flacos. Es algo que Dios en este texto nos está demandando a todos. Cuando tú recuperes tu estabilidad, cuando recuperes tu madurez, cuando recuperes un estado de ánimo normal donde estés confiado, entonces ve y confirma a tus hermanos. Hay textos en la Biblia donde normalmente verlos muchas veces no son significativos. El texto de Mateo capítulo 14, versículos 22, que nos narra ese cuadro donde Pedro sale de la barca y invitado por Jesús le dice, pues vente, y Pedro sale y comienza a caminar y por un tiempo él camina sobre las aguas, pero llega un momento en que se hunde. Y Jesús inmediatamente tiende su mano y lo levanta. ¿Cómo entendemos los momentos malos en la vida de nuestra fe? ¿Cómo entendemos el momento difícil? ¿Cómo entendemos el momento de enfermedad? ¿Cómo entendemos el momento del fracaso, el momento del error? Todos vivimos experiencias muy similares, muy iguales. Y el texto este que hemos leído, para mí ha sido significativo poder entenderlo un poco mejor de lo que lo entendía antes. ¿Por qué yo tengo que vivir un tiempo malo? ¿Por qué tengo que vivir un tiempo difícil? ¿Qué propósito tiene que yo viva una situación compleja? ¿Qué propósito tiene que yo pruebe las mieles del fracaso? El fracaso, mal entendido, es catastrófico. Pero tenemos que reconocer que todos los que hemos fracasado muchas veces han sido momentos en los cuales Dios ha aprovechado para animarnos en nuestro interior, para hacernos crecer en la fe, para hacernos madurar, pero no para sentirnos superiores a los demás, porque tiene un propósito. El fracaso en la vida de Pedro, que era tan atrevido en un montón de circunstancias que vemos en la Biblia acerca de él. Pedro era esa clase de persona lanzada, atrevida, donde parece que no vislumbraba el miedo, que no vislumbraba la situación difícil, sino que él creía que lo tenía todo conseguido. Y es importante poder ver cuando la situación en el mar a Pedro se le revuelve y ve a Jesús caminar. Enseguida él dice, yo quiero andar también. Esos momentos en los que nos sentimos firmes y nos sentimos seguros, nos sentimos bien, no son eternos, ni duran para siempre. Yo me atrevería a decir, el creyente que no fracasa no va a crecer nunca. No sé si estoy en lo cierto o no. Pero a veces los fracasos vienen con un propósito muy especial de Dios en nuestra vida.
la enfermedad, la pérdida de un trabajo, todo lo que nos haga recapacitar y perder confianza muchas veces en lo que para nosotros es seguridad. Es importante que nuestra seguridad en ocasiones se pierda y pueda salir de nuestro corazón ese clamor de pedir ayuda a Dios en el momento difícil que vivimos. Pero eso tiene un propósito. El texto dice, cuando tú recuperes la confianza, dice en esta versión. Indudablemente que la prueba y la dificultad forma parte, queramos o no, de la vida cristiana. El momento malo forma parte de la vida de fe que hemos elegido vivir. Forma parte de nosotros. No la podemos, hablando futbolísticamente, regatear, ni la podemos driblar. Hay que afrontarla. No podemos cortar atajos. No podemos ignorarla. No podemos pensar que no va con nosotros, sino que esa situación que Dios está permitiendo que vivamos, como decía Víctor, tiene un propósito exclusivo de Dios por el cual tú la estás experimentando. Para muchos, una dificultad es un abandono de la fe. Para muchos, una enfermedad es Dios no me cuida. Para otros, una enfermedad es algo habrás hecho por el cual tú estás así. Tú te lo has buscado. Es decir, a veces las circunstancias difíciles las vivimos o las juzgamos o las entendemos de diferentes perspectivas. Pero este texto, hermanos, para los que queremos continuar en el camino de la fe, haya un sentido muy propio. Es indudable que la situación de fe que hemos decidido vivir frente a un montón de circunstancias que son contrarias a la fe, nos van a hacer vivir momentos de zarandeo. El zarandeo en el mundo del cultivo de las aceitunas, ¿sabéis lo que son? ¿Alguno habéis zarandeado aceitunas? Eso ya no se estila, eso es de otra época. Pero yo cuando tenía 12 o 13 años existían unos cacharros de madera con unas rendijas de hierro y echaban las aceitunas y zarandeaban las aceitunas, la zaranda. Se caían las hojas y las aceitunas caían limpias. Entonces ese zarandeo, para que salga lo malo, pues a veces tiene que ver con esto. Él ha pedido tu vida para zarandearte como a trigo. Pero no te preocupes, un punto importante, no te preocupes porque yo he rogado por ti. Es importante que nosotros entendamos que Dios en el momento malo no nos abandona. Tiene el ADN, el Señor tiene el ADN de un bombero. Nunca en los incendios abandones a tu compañero. Cuando nuestra vida está incendiada y está viviendo momentos de mucha temperatura, el Señor no nos abandona, sino que ruega por nosotros para que el momento malo lo vivamos en la fe del Hijo de Dios. Para que tu fe no falte. Esa es la primera parte. Por eso muchas veces cuando nosotros hacemos comunidad, tenemos que tener dos cosas muy claras en nuestra mente. Que Dios nos ha puesto en la iglesia para tomar identidad de grupo y tomar identidad individual. Y eso quiere decir que el hermano en la comunidad juega un papel importantísimo. El hermano no es un cero a la izquierda. El hermano es alguien por el que Cristo murió y el que los hermanos unos con otros nos tenemos que preocupar y entregar de que su fe no falte, así como Dios lo ha hecho con nosotros. Porque todos nosotros estamos viviendo situaciones muy iguales.
muy iguales. Hay momentos en que nos falta la fe, hay momentos en que cometemos un error, hay momentos en que fallamos, hay momentos en que pecamos. ¿Sí o no? Un error es un error, pero un pecado es un pecado. Y cuando estamos en pecado, lo que no necesitamos es juicio. Lo que no necesitamos es que nadie nos señale con el dedo, porque estamos viviendo el momento malo de nuestra vida. Y si entendemos el propósito de nuestra situación, tenemos que entender que cuando Jesús veía a gente en momentos de dificultad, dice el Evangelio que Él no ha venido para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Nosotros no estamos puestos en la iglesia para juzgar a los hermanos, sino para confirmar su fe. Cuando tú recuperes la confianza, cuando tú recuperes tu estado de ánimo, la segunda parte por el cual Dios ha permitido que tú vivas esos momentos de dificultad es que habrá alguien en la iglesia a la que tú tengas que confirmarle la fe. Y Dios te ha preparado a ti con tiempo de antelación, ha tratado contigo, ha cuidado de ti, ha visto lo que hay en tu corazón, te ha llevado hacia adelante con un propósito. No es que tú te sientas superior. Yo ya salí de la prueba, ya me siento bien, y el que se haya complicado la vida, que se la complique. No es el sentido del pasaje ese. Cuando tú recuperes la confianza, ve y confirma a tus hermanos. ¿Qué debemos de evitar? En las iglesias, hermanos, se producen muchas rivalidades y muchas competencias y muchos enfrentamientos que, si no lo entendemos bien, no vamos a cumplir nunca el propósito por el cual Dios está permitiendo ese tipo de cosas. Lo tengo que entender de tal forma de que la rivalidad, la competencia, el conflicto eterno, que nunca se termina, eso nunca cumple el propósito de Dios. Porque habrá hermanos que necesiten tu apoyo, que necesiten tu ánimo, que necesiten tu oración, que necesiten tu abrazo, que necesiten tu beso, que necesiten tu confirmación. Porque todos vivimos las mismas circunstancias y las mismas situaciones parecidas unas de otras. ¿Qué debo yo de evitar? Estaba el otro día reflexionando acerca de cómo hacer comunidad, cómo integrarme más. Según lo que yo concluí, escribí, no tener una actitud religiosa que me dé un perfil perfecto, donde me fija vivir de una manera aparente, donde dé la apariencia que nunca peco, que nunca cometo un error, que nunca me equivoco. Y donde nunca tenga la oportunidad de arrepentirme para que eso que Dios va a aprovechar de sacar de mí no pueda usarlo en el propósito de Dios. La actitud religiosa, hermano, es muy peligrosa, demasiado peligrosa. Viendo las experiencias de iglesias como la que vemos en Corinto, en Roma, en Galacia, en la iglesia de los Hechos, se producen situaciones muy complejas entre los hermanos. Y no aprovecharon muchas de esas circunstancias para el crecimiento de la fe, sino que aprovecharon su situación de superioridad para decir, tú no estás haciendo bien, tú estás mal, tú estás conduciéndote mal. Y más que confirmar la fe de los hermanos, había un enfrentamiento entre ellos. Pero la Biblia a nosotros nos enseña, alguien que pueda atender a dos que hay ahí fuera. La Biblia a nosotros nos enseña que la competencia, la rivalidad, la incomprensión, el juicio, la imposición, el sentido de perfección, la exclusividad, el elitismo,
todo eso no ayuda a una situación de confirmar la fe de los hermanos. El hecho en que Pedro tuvo varias situaciones con Jesús, y en cierta ocasión en el capítulo 22 de Lucas habla acerca de la negación de Pedro. Otro resbalón. ¿Quién nos ha resbalado más de una vez? ¿Quién nos ha fracasado más de una vez? ¿Quién no se ha equivocado más de una vez? ¿Quién no ha metido un error más de una vez? El problema es evitar que eso sea una realidad. Pero Pedro, su error fue tan evidente que no pudo ocultarlo. Señor, cuando todos se escandalicen de ti, yo no. Cuando todos te nieguen, yo no. Hasta estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le dice, Pedro, todavía no te conoces bien. Todavía no he terminado de trabajar contigo. Ya te daré la ocasión y el momento de que tú puedas entender por qué tienes que vivir ciertas situaciones complejas. Él no podía ni siquiera podía vislumbrar el momento que le estaba por vivir. El momento del fracaso. El momento de estar en el suelo con el sentimiento más miserable en su interior. Y te digo, Pedro, que antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y te vas a ver en el suelo. Y te vas a ver en el sitio más horrible que se puede ver una persona. Es reconociendo su fracaso y reconociendo su error y reconociendo de que no tiene sitio donde meterse. Y dice que aquella mujer dijo, tú has estado con este. Yo no he estado. Sí, yo te he visto, tú has estado con este. Te estoy diciendo, le estaba subiendo ya la milirrubina así para arriba. Te estoy diciendo que no lo conozco, que sí, que yo te... Y le faltó poco para coger, que no lo conozco, hombre. Que no me compliques la vida, que no lo conozco. Al suelo. Al suelo. ¿Quién no ha vivido esos momentos de fracaso? ¿Cómo entendemos el fracaso en la vida del creyente? ¿Cómo entendemos la prueba? ¿Cómo entendemos la dificultad? ¿Cómo entendemos el momento malo? Dice que Jesús se volvió y lo miró. ¿Cómo lo miró Jesús? Lo miró. ¿Cómo miramos nosotros a alguien que nos ha fastidiado de verdad? Hay miradas que matan, ¿no? Y con la mirada se dice todo. Con la mirada se perdona, con la mirada se odia, con la mirada se conduce todo. Dice que Jesús, en el momento más malo de Pedro, Jesús lo miró. Tuvo que ser una mirada sanadora. Porque para sanar a alguien que está viviendo el fracaso, necesita un bálsamo diferente. Para mirar a alguien que está en el fondo, esa mirada tuvo que ser diferente. Para mirar a alguien que está en lo más profundo de su vida interna y además pública, la mirada de Jesús tuvo que ser diferente. Tuvo que ser una mirada que lo sanó. Tuvo que ser una mirada que le trajo paz. Tuvo que ser una mirada que le trajo refrigerio a su corazón. Pero tú, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos. Esa situación de Pedro era un verdadero zarandeo. ¿Qué propósito tenía la situación de Pedro con Jesús? Cuando tú recuperes la confianza, era un momento duro, un momento difícil. No sé si tenemos capacidad de levantarnos de una situación tan compleja. Pero tú cuando recuperes la confianza, ve
y confirma a tus hermanos. Así que el propósito de la vida del creyente, el propósito cuando vivimos momentos malos, no es sentirnos superiores a los demás, sino utilizar lo que Dios ha hecho con nosotros, el trato que Dios nos ha dado, la mirada con la que Dios nos miró. Importante. La mirada con la que Jesús miró a Pedro. ¿Qué necesario es una mirada de ese calibre? Que traiga esa sanidad a aquel que está viviendo el tiempo malo. Dice que cuando Jesús miró a Pedro, él lloró amargamente. Y eso fue para Pedro la sanidad de su vida. Reconocer que había caído en lo más profundo de su vida y que Dios lo miró con amor. Que Dios lo miró con paz. Que Dios lo miró con gracia. Que Jesús lo miró con misericordia. No te preocupes, Pedro, de aquí te saco yo. Señor, socórrame que me ahogo. Y dice que inmediatamente Jesús tendió la mano y lo sacó. Nuestra vida, hermanos, y nuestra fe pasa por momentos de debilidad. Y a Dios gracias por la debilidad. A Dios gracias por las carencias. A Dios gracias por sentirnos frágiles. A Dios gracias por no tenerlo todo resuelto. A Dios gracias por no saber por dónde tirar. Porque es el momento que Dios utiliza para sacarte. Y nos dice una y otra vez, cuando tú estés sano, ve y ayuda a tus hermanos. Así que el propósito, hermanos, de hacer comunidad es principalmente el trato que le damos a los hermanos. ¿Cómo trato yo al hermano? ¿Qué trato le dispenso? ¿Cómo hay en mi interior amor por el hermano? ¿Cómo hay en mi interior ganas de confirmar su fe? Porque ya he salido del momento malo. Así que la Biblia a nosotros, hermanos, nos impulsa para hacer dos cosas. Convertir nuestro corazón a Dios. Convertir nuestro corazón a Dios. ¿Qué va a suceder cuando yo pruebe una y otra vez el fracaso en mi vida personal? Cuando eso sucede, mi segundo planteamiento tiene que ser ayudar a mis hermanos. Dice en el libro de Gálatas que para hacer esta obra hay que arrimar todos el hombro. Dice así esta versión. Arrimar todos el hombro y llevar las cargas los unos de los otros. Y así cumplimos la ley de Cristo. Hermanos, con la misma disposición que Cristo dispuso su vida, viviendo tiempos complejos. Getsemaní fue para Jesús uno de los momentos más duros que él vivió en su ministerio. No creo que nosotros hayamos llegado a vivir un momento tan alto. Pero cuando él superó ese momento, tuvo la capacidad dada de Dios para confirmar la fe de muchos de nosotros. Y en él nosotros nos tenemos que refugiar como ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer con el resto de los hermanos. Así que yo quiero dejaros esta reflexión simple de que la prueba tiene su propósito cuando la vivimos en la fe del Hijo de Dios. Que la prueba y el momento malo vienen para hacernos mejores, no fracasados eternos,
sino mejores creyentes. Que la prueba viene para asentar nuestra fe en el propósito de Dios. Y la segunda parte, que después de que hayamos vivido todo eso, el propósito mayor que Dios tiene con hacerte vivir una situación difícil es que confirmes la fe de tu hermano. Y que con esa intención la comunidad crezca y tenga una salud sana y tenga un ambiente sano, donde el que llega de la calle como el que está, sienta que Cristo está entre nosotros y que el amor de Dios ha sido derramado de una forma tan sublime, tan inmerecida, que como Pablo llegó a entender de una manera tan clara, habiendo corregido a los corintios, a los romanos, habiendo corregido a los gálatas tanto, llega a escribir: yo os mostraré un camino más excelente. O sea que muchas veces nos preocupamos por tener muchas ideas claras, que está bien, por tener muchos conceptos claros, que está bien, porque todo ande en orden, que está bien. Pero cuando Pablo entendió la superioridad que tiene el amor por encima de esto y de aquello, les dijo a los corintios: yo os voy a mostrar un camino mucho más excelente. Y es donde la Iglesia tiene que hacer un poco de hincapié, buscar esa excelencia del amor de Dios en medio nuestra, para que Cristo more en medio nuestra y para que el que viene de la calle entienda que Cristo está en medio nuestra. Para que el que venga de la calle entienda que el amor de Dios está entre nosotros y Él halle respiro a sus circunstancias. Para que Él halle descanso en la palabra y en el Evangelio para su vida. No tenemos otro propósito. Así que amémonos de corazón, como cantábamos antes. También lo debemos de cantar ahora. Jesús llegó a decir: he aquí yo dejo un mandamiento nuevo, mucho más superior que lo que había. Que os améis unos a otros. Que os améis unos a otros. No como ama Pedro a Pablo, ni Pablo a Pedro. Ni siquiera como me aman mis hijos a mí, ni yo a mis hijos. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que os miréis unos a otros como yo os he mirado. Que os tratéis unos a otros como yo os he tratado. Que os perdonéis unos a otros como yo os he perdonado. Y hermanos, yo creo que eso no se puede eludir. Eso no se puede ignorar, eso no se puede esquivar. Eso hay que ponerlo en práctica todos los días. Porque en eso consiste el Evangelio. En dar de lo que Dios nos dio. Ni de Dios hemos recibido el odio, ni el rencor, ni la falta de perdón, ni el chisme, ni el juicio, ni de Dios no hemos recibido nada de eso. Pues vamos a tratar al hermano como necesita ser tratado, no como se merece, que muchos de nosotros no merecemos mucho, como necesita ser tratado. Nos ponemos en pie y oramos. Y me decía Liliana que el día 5 de octubre las mujeres tienen un té a las 5:30 de la tarde. Y luego que todas las mujeres que hay aquí, ahora, se queden después de la reunión. Seguramente ella le va a decir algo, ¿no? Los hombres nos vamos fuera, ¿no, Liliana? Los hombres nos salimos. Ya que estamos en pie, vamos a recoger la ofrenda que antes se me olvidó. Y vamos a dar gracias a Dios. Recuerda
que todas las cosas que Dios provoca en nuestra vida tienen un propósito. Yo siempre digo, alabado sea Dios por mis fracasos. Alabado sea el Señor por las carencias de cada uno. Porque cuando somos débiles, cuando tenemos que gritar con un grito de angustia y de hundimiento en nuestra vida, de tal manera que no haya otra solución que clamar a Dios. Me encanta esa frase que Jesús dijo a Pedro. Yo he rogado por ti. Qué bueno es tener al Señor rogando por nuestra fe, por nuestras circunstancias. Qué bueno es tener claro que detrás de nuestras debilidades y de nuestras carencias está la oración de Jesús por ti, para que no caigas, para que no te derribes, para que cuando estés en lo alto, acuérdate, como leía Víctor, acuérdate de todas las misericordias de Dios, cómo Él te sacó con brazo fuerte y bendijo tu vida, de tal forma que podemos sentirnos aliviados. Yo me siento aliviado por la obra de Dios en mi vida, pero muy aliviado. Y me ilusiona poder dar de lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que vamos a orar. Vamos a pedir a Dios. Si quieres orar con un grupo de hermanos, pues puedes hacerlo. Si quieres orar con una hermana o un hermano en especial, puedes hacerlo. Pero quiero que te lleves esta frase. Después de que hayas recuperado la confianza. Grábate eso aquí. Ve y confirma la fe de tus hermanos.